Muy buenas, ¿cómo están? Esto es la historia de The Beatles. Vamos a remontarnos en los años de los 50. John Lennon tenía el sueño de transformarse en una épica estrella de rock. Así, crearía The Quarrymen y su amigo Peter Shotton le haría segunda. Aproximadamente en 1957, el querido Paul McCartney y George Harrison se unirían a esta agrupación. Más tarde se les uniría Stuart Stockley. Peter los abandonó un poco después, y así entraría el baterista Pete Best. Esta banda tocaba en distintos lados en Inglaterra, y con el pasar del tiempo tuvieron diversos nombres, como Johnny in the Mundos y The Silver Beatles. Pero en eso, en el año 1960, surgiría el épico nombre The Beatles. Más tarde la banda consiguió un contrato para hacer una presentación en Hamburgo, Alemania, en el Kaiser Keller. Lamentablemente George Harrison fue deportado del país de Alemania por no cumplir la mayoría de edad. John Lennon y Pete Best también fueron deportados, pero ellos por tener una conducta bastante loca. Quiero creer, imagínate ahí a estos dos compañeros haciendo desfiguros en Alemania, qué loco, qué loco. Mientras estaban en Hamburgo, el increíble Stuart Stockley, se pronuncia así, Sutcliffe, Stuart Sutcliffe se enamoró de una tipa en Hamburgo y pues se quedó a vivir por ahí y abandonó a la banda. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Para mala suerte de Stuart, más tarde en su vida tendría una complicación. Murió de un derrame cerebral tiempo después y fue bastante trágico. Brian Epstein en el año 1961 quedó extasiado con la música de The Beatles y se convirtió en su representante después de estar en negociaciones con la banda. Brian también le hizo una especie de cambio de imagen a la banda, que evolucionó de usar jeans y chamarras de cuero a usar trajes muy elegantes y a usar este peinado de cabeza de coco. La banda estuvo mucho tiempo tocando puertas e intentando conseguir pues subir de nivel, pero lamentablemente no sucedía algo bueno. Fue aproximadamente en el año 1962 que este señor llamado George Martin accedió a grabarles su primer sencillo, pero les dijo que tenían que cambiar de baterista. Así Pete Best fue echado de la banda y así llegó el nuevo baterista Richard Starkey, o mejor conocido como a.k.a. el Ringo Starr. Así se completarían los 4 legendarios Beatles: George Harrison, Paul McCartney, Ringo Starr y John Lennon. El primer sencillo con el que salieron fue con The Beatles' Love Me Do, que pegó de manera rápida dentro del Reino Unido, y aproximadamente para 1963 hubo muchísimos temas más muy buenos como Please Please Me, From Me to You y She Loves You. Y así The Beatles empezó a ser de lo más sonado en toda Inglaterra. La época de The Beatles había comenzado y se extendió para Estados Unidos aproximadamente en el año 1964. Esto debido a que la banda The Beatles tuvo una gira en Estados Unidos en el año que ya les dije, que fue en 1964. Sus rolas sonaban muy fuerte en Estados Unidos y encabezaban las listas de los éxitos. Uno de los momentos más importantes de la banda fue cuando se presentaron en el show de Ed Sullivan. También tengo que dar créditos que en ese mismo año se lanzaría el álbum A Hard Day's Night, y en el año de 1965 saldrían a la luz unos álbumes buenísimos, entre ellos Help y Rubber Soul. Que qué bonita imagen la de Rubber Soul, me gustan esas letras ahí esquinadas, se ven flipantes. Eran composiciones propias de la banda The Beatles y fueron súper exitosas. Para este tiempo el integrante John Lennon estaba harto de la fama, pues sin duda la banda causaba mucha emoción y locura en todos los fans y hacía que se juntara muchísima gente, y a John Lennon no le gustaba la idea de tener que cantar canciones romantizadas para chicas menores que no dejaban de gritarles en todas sus presentaciones. Me imagino que en este momento así el John Lennon se sentía como el Chip Canario, el de Timmy Turner, así que lo perseguían las morras. No mames, ¡sí es! No digas mamadas, Mary Jane.
Uno de los momentos más impactantes y que muchos recordamos acerca de The Beatles, o bueno, yo al menos ya había escuchado antes de conocer a la banda más a detalle, había escuchado este dato bastante interesante sobre esta banda, que es que en algún momento en una entrevista a John Lennon se le ocurrió decir que The Beatles era más famoso que el mismo Jesucristo. Por esto terminaron su gira en el año 1966. A partir de este año se volvería una nueva etapa para The Beatles. Decidieron meterse al estudio a hacer una mezcla de varios diversos géneros musicales y así crear un estilo propio de The Beatles. Y así salió el bello álbum Revolver en el año 1966. Tenía el tema ya conocido por ti, fan de los Beatles, Yellow Submarine. La banda The Beatles empezó a tener influencia del movimiento hippie. Además que ahora dentro de la letra, dentro del texto, dentro del mensaje, buscaban hacer una protesta o hacer entrar en reflexión con sus letras. Y pues cabe recalcarlo que también usaban sustancias recreativamente. Y así en el año 1967 salió el álbum Lonely Hearts, una portada verdaderamente épica y unas canciones muy psicodélicas. Ese mismo año la banda volvería a hacer historia, a rifársela, a sacársela. La primera transmisión vía satélite, si no me equivoco, obviamente en vivo. Bueno, como les comento, esta fue la primera transmisión vía satélite de toda la historia, lo cual coloca en otro lugar legendario a The Beatles. Lamentablemente también ese mismo año fallece su representante, que era Brian Epstein. El representante traía a raya a John Lennon y a Paul McCartney porque los dos no se llevaban de la mejor manera. Digamos que el representante mantenía a la banda unida, pero en la ausencia del representante, cuando falleció, lamentablemente la banda empezó a pelearse, a tener diferencias cada vez más. Además de que John Lennon empezó a lanzar álbumes en solitario, producidos por Yoko Ono. Por otro lado, George Harrison hizo lo mismo, también sacó pues su propio sencillo. Aún así, los Beatles grabaron el álbum Let It Be. Esto fue en el año 1969. Y con el icónico álbum Abbey Road, para el álbum Abbey Road, este álbum salió al mercado en el año 1970. Con este álbum la banda se despediría y cada uno de la banda seguiría su camino. Ringo Starr sacó su proyecto en solitario, con varios éxitos durante 1970. Se curó de alcoholismo en 1980, jamás se retiró de la música y continuó teniendo distintos proyectos. Por otro lado, George Harrison tampoco abandonó la música y durante su carrera como solista lanzó diversas bombas que se volvieron muy populares, pero lamentablemente falleció en el año 2009. Esto debido a un cáncer en el pulmón. Por otro lado, el de los lentejitos, como de Harry Potter, John Lennon lanzó su increíble álbum Imagine en el año 1971, que incluye uno de los temas más famosos de él, el tema Imagine. Este tío continuó con su carrera musical muchos años y se dio una pausa cuando embarazó a Yoko Ono y nació su baby. Aquí vemos una foto de John Lennon, Yoko Ono y el baby Yoko Ono Lennon. Bastante feliz, entonces se dio un espacio para agarrar mejores ideas, estar con su familia y después regresar al ámbito musical. Para su regreso en el año 1980, John Lennon fue... Esto es pues algo, una parte triste de esta historia, gente, porque John Lennon fue despiadadamente asesinado. Esto sucedió cerca de su departamento y fue por un fanático. Esta muerte en Nueva York sin duda ha sido una de las muertes más icónicas, tristes y que todos recordaremos por siempre de John Lennon. Por otro lado, Paul McCartney siguió también con su carrera como músico. Obviamente, si tienes el éxito de The Beatles, siento que sería un desperdicio no continuar con tu proyecto personal. Paul McCartney tuvo mucho éxito también, pero actualmente Paul McCartney sigue dando shows por todo el mundo. Y este tío fue nombrado Sir, que para los que no sepan qué significa un Sir, Sir es una variación de Siré, que es un término honorífico utilizado en Europa para referirse a un señor feudal. O sea, en pocas palabras, este es un título otorgado a quienes dieron su mejor contribución en cualquier actividad, usualmente a nivel nacional. Obviamente dentro de Inglaterra, tíos.
Los Beatles es una banda tremendamente legendaria que dejaron un legado espectacular. Literal, al decir que son más famosos de Jesucristo, que no sé si fue la mejor decisión, pero en verdad creo que se le acercaban al menos. Obviamente son una de las bandas más importantes de toda la historia del rock. Así que bueno, coméntame acá abajo cuáles son tus rolas favoritas de The Beatles. Coméntame datos extra que no conocían de Beatles. Yo les voy a dar ahora un dato extra que he escuchado acerca de la banda The Beatles. En algún momento escuché que en los hoteles donde se quedaba The Beatles, pues se bañaban, ¿no? Los integrantes, y el agua de la tina, como eran extremadamente famosos y tenían fans locos, pues ya ven lo que le pasó a John Lennon. Los encargados del hotel guardaban el agua de las tinas donde se bañaban los integrantes de The Beatles y la subastaban en internet. ¡Oh my god! ¿What the fuck? Pero bueno, amigo, coméntame qué te pareció esta historia. Espero que te haya gustado. Si no conocías la banda de Beatles, ahora la conoces un poco mejor. Espero que te des una vuelta a checar mis otros videos de historias de bandas. Por favor, suscríbete, me ayudas un buen. Y don't let me down.